Buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Daniel Rodríguez y formo parte del Departamento de Consultoría de Distrito K y les acompañaré esta mañana durante el webinar denominado Enlace Contable y Fiscalidad. Y sin más dilación, comenzamos. En primer lugar, me gustaría hablarles del enlace con la aplicación de gestión. Si nos vamos a la aplicación SQL Pyme, veremos que tenemos una serie de opciones para la configuración del enlace contable. El enlace contable enlaza facturas de proveedores y clientes, vencimientos, cobros y pagos, entregas a cuenta, movimientos de caja, remesas, etc. Hasta las últimas versiones, el enlace contable era unidireccional, es decir, iba simplemente desde SQL Pyme a SQL Conta. Ahora, una vez contabilizado, solo deberemos eliminar asientos desde SQL Pyme, a excepción de cobros y pagos de conciliación bancario, así como cambios en los vencimientos de facturas enlazadas. A nivel de configuración, tenemos la posibilidad de vincular cada una de las empresas de Pyme con una empresa de Conta. Normalmente, simplemente hemos de seleccionar cuál es la empresa destino, cuál es la empresa con la que tenemos vinculada la gestión con la contabilidad. Pero tenemos también la posibilidad, a través de la sección de periodos, de realizar un enlace multiserie o trabajar con ejercicios contables no naturales. Por ejemplo, yo podría vincular, en caso de que tuviéramos un ejercicio que, por ejemplo, comenzara el 15 de febrero hasta un año después. También lo podemos hacer, como comentaba, por series. Es decir, yo podría vincular esta serie de facturas con este ejercicio, con esta empresa, y otra serie de facturas con cualquier otra de ellas. Entonces, este escenario es el que utilizaríamos en caso de que tengamos diferentes sociedades en la aplicación de gestión en una única empresa y en gestión, en Pyme, haremos la separación entre diferentes sociedades a través de las series de documentos. Contablemente deben de ser empresas separadas. Por tanto, a través de esta configuración de series ya le indicamos pues, a dónde han de ir los diferentes asientos en cada caso. Vamos a encontrar también en esta sección la posibilidad de configurar el IVA por países. Recordemos que aquí podemos establecer los diferentes tipos y cuentas de IVA. Aquí podríamos configurar los porcentajes y cuentas de IRPF. Y en esta ventana podemos indicar las cuentas de IVA en los diferentes países si trabajamos estamos en el régimen de ventas a distancia. Ocurre que aquí no aparece ningún país y, como vemos, no los podemos añadir. ¿Qué haríamos? A través de la configuración de aplicación, hemos de irnos a la sección de impuestos y entonces aquí sí, en el momento en el que añadimos cualquier país, por ejemplo, vamos a coger Francia, le ponemos un tipo de IVA cualquiera. Al volver a la configuración de enlace contable, vamos a encontrar que ya tenemos a Francia y el resto de países que hubiéramos añadido en el otro sitio, y ya podemos configurar las cuentas de repercutido para los diferentes tipos de IVA que tengamos definidos para ese país. A nivel de configuración de cuentas contables, las vamos a poder encontrar en varios niveles. El primer nivel serían las cuentas generales, y esas las encontraremos donde estábamos, en el enlace contable. Aquí podemos configurar, entre otras, las diferentes cuentas de gastos-ingresos, de abonos, de gastos bancarios, que serían las que se apliquen en cualquier situación. Hay unas configuraciones especiales que podemos ver aquí abajo, que serían cuentas de clientes, efectos comerciales, proveedores. Y aquí simplemente indicamos la raíz. Si nos fijamos a la derecha, aparece esa raíz seguida pues, de una serie de letras. En el caso de clientes, pues aparece C, en el caso de proveedores aparece P. Esto lo que indica es cómo se generan esas cuentas.
Recordemos que en PYME, en la aplicación de gestión, cuando creamos un cliente, se le asigna un código numérico. Entonces, lo que hace la aplicación en ese momento es, en el plan contable de contabilidad, directamente y en tiempo real, nos generará una 430 terminada en el código de cliente que tengamos aquí. Es de ahí de donde viene esta configuración. Es decir, aquí, como decíamos, es donde indicaremos esa raíz, cómo comienza esas cuentas de clientes, proveedores y demás. Si nos vamos a los maestros, veremos que en las fichas de clientes y proveedores es similar. Vamos a coger un cliente de verdad. En la pestaña Otros datos tenemos tres campos. El primero sería la cuenta contable del cliente o del proveedor. Acabamos de comentar que se genera automáticamente utilizando esa raíz seguida del código, pero en ocasiones necesitamos que la cuenta del cliente o del proveedor sea una específica, que no la genere en la aplicación automáticamente. Entonces yo la puedo escribir aquí. Podría ser esta. Entonces en este caso ya no sería la 433, sino que sería una 430-23. Vamos a dejarla de todas formas como estaba. También podemos especificar cuentas específicas de ventas o la cuenta contable de efectos comerciales si es necesario. En el caso de proveedores es muy similar, por no decir igual. Lo que pasa es que obviamente en lugar de encontrar una cuenta de ventas encontraremos una cuenta de compras. Pero podemos detallar un poquito más. Si nos vamos a la configuración de familias de productos y cogemos cualquiera de las familias que encontramos por aquí, vemos que también podemos establecer diferentes cuentas de compras o ventas que serán las que se apliquen a los artículos contenidos en esa familia. Y bajando más todavía de nivel, en las fichas de artículos también podremos establecer esas cuentas de compras y ventas. En la pestaña de otros datos tenemos el botón de enlace contable y entonces aquí también tendremos esa posibilidad ya para hacerlo a nivel de artículo específico. Continuando con la configuración, si volvemos a la opción de configuración de enlace contable, además de lo que hemos comentado, podemos acceder también a la pestaña de opciones. En primer lugar, podemos seleccionar qué tipos, lo vemos aquí arriba, de formas de pagos generan efectos comerciales. Es decir, cuando tenemos el vencimiento de la factura, si pertenece a uno de estos tipos de formas de pago, entonces se generará el asiento de efectos comerciales. Estos tipos de formas de pagos, no nos podemos confundir, serían estos de aquí. No las formas de pago, sino los tipos básicos de formas de pagos que encontramos en la configuración de maestros. Esos asientos de efectos comerciales, como sabemos, son los que van de la cuenta 430, perdón, a la 431 o de la 400 a la 401. A continuación vemos una serie de opciones que afectan al enlace contable. En primer lugar, podemos indicar si usar la razón social como descripción de la cuenta. Por defecto se utiliza el nombre comercial, pero marcando esta casilla, cuando se genera la cuenta, la cuenta contable desde el cliente o el proveedor, se utilizaría, en vez del nombre comercial, esa razón social. También podemos marcar otra casilla que es agrupar remesas, cobro remesas por fecha. En este caso, si hacemos remesas pues con determinada cantidad de recibos, 10, 11, 12, lo que hará la aplicación es, según la fecha de vencimiento, agruparlos en función de esa fecha de vencimiento. También podemos marcar la opción de enlazar efectos comerciales de proveedor, que donde si la marcamos se generarán esos efectos comerciales, esos asientos de efectos comerciales, acordemos de 400, 401. Y encontraremos también otra opción que es enlazar recibos a cuenta de pagador. En los vencimientos de la factura, vamos a coger una cualquiera y vamos a la opción de editar vencimientos, pues se puede indicar un pagador. El pagador viene siendo un cliente
sería quien paga la factura, y el pagador puede ser diferente del cliente de la factura. Entonces, si tenemos marcada, vamos a volver para allí, a la configuración. Si tenemos marcada la casilla de enlazar recibos a cuenta del pagador, al marcar este check lo que se hará es utilizar la cuenta del pagador en lugar de la del cliente de la factura. Con la opción de fecha actual como fecha contable de facturas y ventas, lo que haremos es pasar como fecha de asiento la fecha en la que se hace el enlace. Y lo que vamos a encontrar a continuación sería la opción de no actualizar la cuenta contable de cliente o proveedor en SQL Conta. Simplemente lo que ocurre si marcamos esta casilla es que en el momento en el que modificamos la ficha de cliente o proveedor, los datos no se tocarían en el plan contable en SQL Conta. Esto en algunos casos, pues bueno, podría ser interesante. Con agrupar remesas por proveedor, si tenemos una remesa de proveedor que lleve pues, cierta cantidad de recibos, si corresponden con proveedores diferentes, se agruparían los apuntes en función de cada proveedor. Es decir, se agrupan los recibos en función del proveedor en vez de hacerlo de forma individual. Con el hacer efectos comerciales remesados, vamos a indicar el momento en el que queramos hacer esos asientos de efectos comerciales. Si marcamos esta casilla, hasta que no se haga la remesa, no se enlazaría. Marcando enlazar efectos comerciales por fecha de emisión, esto es un tema importante. Y aquí lo que ocurre es que cuando enlazamos una remesa de una factura, cuando hagamos el asiento de efectos comerciales, se pondrá como fecha del asiento el de la fecha de la factura. Si marcamos esta casilla, se enlazarán siempre por la fecha de la emisión. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, si tenemos una factura con fecha de hoy y se hace ese asiento de efectos comerciales, en ese caso haríamos el asiento por defecto que llevaría la fecha de la factura, pero si marcamos esta casilla, se cogería la fecha en la que se hace la emisión. Al enlazar importes negativos cambiando la contrapartida, en los asientos de abonos aparecerán los importes en positivo e invertidos el debe y en el haber. Por defecto, sin marcarla, irán los importes en negativo. Y por último, con la opción de permitir modificar en recibos enlazados, si la tenemos marcada, en el momento en el que esté enlazado un recibo, pues no se permitiría modificarlo. Tenemos también la posibilidad de establecer, esto sería una novedad, que no lo he comentado. Esto lo que nos permite es que se pueda modificar un vencimiento aunque ya haya sido enlazado con SQL Conta. Vamos a localizar una factura. Por ejemplo, esta factura de aquí. Y vamos a realizar el enlace contable. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a consultarlo ahora desde aquí, luego lo consultaremos desde SQL Conta. Vemos que tenemos un asiento y que nos ha generado una previsión, que se correspondería con esta que vemos aquí. Si yo ahora modifico mi previsión y creo una nueva, por poner un ejemplo, vamos a poner la cuenta, ya que la tiene la de arriba, si volviéramos a consultar el asiento, vemos que ya aparece reflejado aquí. Si vamos a SQL Conta, veremos que lo que estamos viendo en PYME es lo mismo que tenemos aquí. Sería la misma información, pero vista desde esta aplicación. Esto sería una de las cosas que afectan aquí. Y luego, también otro tema importante es que
desde Conta podemos dar por cobrados los vencimientos, las previsiones. Entonces, si yo vengo aquí y doy por cobrada pues cualquiera de ellas, por ejemplo la primera, y volvemos a PYME y vemos el vencimiento, vemos que ya nos aparece el cobro y ya nos aparece enlazado, incluso yo podría consultar desde aquí el asiento. Esta conexión bidireccional, recordemos que es un tema que no teníamos antes. Entonces, facilita un poquito la gestión, sobre todo de cartera, que la podemos realizar desde un sitio o desde otro. Que esto también afectaría a lo que son las operaciones que hagamos desde la opción de conciliación bancaria, que bien hemos visto con Sonia en el anterior webinar, que sería lo que encontramos a través de estas opciones. Si, por ejemplo, en este caso, cojo esta operación y esta de aquí abajo, que corresponden, conciliamos. Vamos a ver primero el asiento, que sería, un segundo, vale, sería esta factura, 2024, vale. Y grabamos la conciliación. Si vamos a la factura 2024-11 que tenemos en gestión, vemos que también nos aparece cobrada, es decir, afecta tanto a cobros que realicemos de forma manual y también a los que hagamos de forma automática desde las nuevas opciones, bueno, las opciones reformadas de conciliación bancaria que tenemos tanto en PYME como en Conta. Y además, lo que hacemos también es bloquear los vencimientos que estén relacionados con los de SQL PYME. Vamos a continuar con algún punto más de configuración. Volvemos a SQL PYME. Vamos a opciones y vamos a repasar el resto de aspectos que aparecen en esta sección. En primer lugar, indicamos cuál queremos que sea la fecha de los apuntes de las facturas. Podría ser la fecha contable o la fecha factura. Esto es interesante, pues sobre todo de cara al sí. Y esto es una opción que es bastante importante porque vamos a indicar cuál se va a considerar el documento de proveedor. SQL PYME, por defecto, no tiene un campo como tal para documento proveedor. Entonces, de forma estándar, cuando se introducen facturas de compra, lo que se utiliza como documento de proveedor es esto, este campo, este número. Pero ocurre en muchas ocasiones que no nos es necesario, no nos es útil más bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor utilizamos este número pues, como un número de registro o simplemente porque necesitamos introducir algo más que números, pues letras o cualquier otro símbolo. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace es crear un dato adicional. Lo vemos aquí que se llama número factura proveedor, que el nombre realmente puede ser el que queramos. Se trata de un dato adicional de documento, tipo texto. Entonces, en este caso, admitiría cualquier valor. Al hacer esto, para que la aplicación lo tenga en cuenta, en esta configuración de enlace contable vamos a indicarlo también aquí. Esto no solo afecta al enlace contable. Recordemos que en el propio SQL PYME, en determinados informes de facturas, también se va a sustituir el campo de número por el valor del adicional que vamos a encontrarnos aquí. Y por último, podemos indicar si vamos a enlazar las previsiones o no. Las previsiones son los vencimientos, los recibos que se generan al emitir facturas de compra o de venta. Si gestionamos la cartera desde SQL PYME, puede ser que no sea necesario que las tengamos también en cuenta. Eso ya depende un poco de la forma de trabajo, ¿no?, de cada uno. Si marcamos esta opción como sí, pues por defecto se van a enlazar siempre las previsiones. Podemos hacer que la aplicación pregunte en cada caso o simplemente que no se enlacen si no es necesario. En caso de que tengamos sí, nos resultará interesante el formato de serie número de factura. Entonces indicaremos cuántos dígitos tendrá el número y el separador entre la serie y el número, qué símbolo queremos utilizar. Después tendremos la configuración de departamentos. Recordemos que en SQL Conta tenemos analítica por departamentos contables.
que los definiremos en SQL Conta. Entonces, estos departamentos pueden ir ya rellenados cuando hacemos el enlace desde SQL Pyme. Y aquí le indicaremos de dónde los va a tomar, en las operaciones de compras y en las operaciones de ventas. Por ejemplo, yo podría indicarle que en ventas lo queremos hacer por serie de documento. Al activar esto, si nos vamos a la configuración de series, de facturas, vemos que además de las columnas habituales tenemos una nueva que es departamento. Entonces aquí podremos seleccionar cualquiera de los que tengamos creados en SQL Conta. En caso de que no tuviéramos marcada esa opción, esta columna no aparecería. ¿Esto qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Pues que si yo en lugar de elegir por serie hubiera elegido por cliente, podríamos elegir el departamento en las fichas de cliente, o si fuera por artículo, pues lo podríamos hacer allí. De esta manera, los asientos que se enlazan contablemente desde gestión ya llevarán el departamento asignado desde aquí. Y además hay aquí un check que es por proyectos y gastos generales. Este es interesante sobre todo para empresas que tienen el módulo de proyectos, empresas constructoras, por ejemplo, o cualquier otra que lo utilice. Y eso lo que nos permite es vincular cada proyecto a un departamento determinado para poder llevar luego una analítica, poder sacar, por ejemplo, balances en base a los proyectos que tengamos en ejecución. Finalmente, podemos indicar si activamos suplidos y cuál es la cuenta que se utiliza. En el caso de suplidos, si lo tenemos activado, las operaciones que vayan con IVA a 0 se contabilizarán contra esta cuenta contable que indiquemos aquí. Finalmente, tenemos la sección de mensajes. Los mensajes son los conceptos de los asientos. Si yo me voy a Conta y cogemos, por ejemplo, pues cualquiera de los asientos que vemos por aquí, estos asientos provienen todos de SQL Pyme y como vemos tienen un concepto, pero esto se puede modificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A través de esta pestaña. Ya tenemos unos conceptos predefinidos, unos mensajes predefinidos, pero en cualquier momento, como vemos en este primer caso, los podemos modificar. Los mensajes, además de un texto fijo, que es este trocito que encontramos aquí, pueden llevar variables. Las disponibles son estas que vemos aquí abajo y aparecerán en esa plantilla del mensaje, que le podemos llamar así, escritos entre corchetes, para luego cuando se haga el enlace contable ya se sustituye por el valor que se indique. Entre las variables vamos a encontrar no solamente una serie de campos ya predeterminados, sino que si bajamos, podríamos utilizar incluso, como vemos por aquí, los datos adicionales del documento. Y además, en algunos casos, que aquí no tengo el ejemplo preparado, podríamos definir mensajes diferentes ya en base a la cuenta contable del apunte. También se podría hacer a través de esta opción que tenemos aquí. La configuración del enlace contable, en caso de que dispongamos de SQL Pyme y SQL Conta, es una de las primeras cosas que debemos hacer. Normalmente es interesante que lo hagamos con ayuda de nuestro formador, ya que a partir de ese momento el cómo se generen los asientos en SQL Conta va a depender de esa configuración que debe ser, pues ya de primeras, lo más correcta posible. ¿Qué opciones tenemos para hacer el enlace contable? Hay varias maneras de hacerlo. En primer lugar, vamos a coger cualquier documento. Tenemos la opción manual. Si cogemos cualquier asiento, cualquier factura, vamos a coger, por ejemplo, esta, vemos que tenemos este clip, este icono que sale de color verde. Este icono lo vamos a encontrar en los elementos, vamos a decir, enlazables. Si, por ejemplo, me voy
a los vencimientos, vemos que lo tenemos disponible aquí en los propios vencimientos, estaría aquí, o también en la parte de cobros. Es decir, todos los elementos enlazables disponen del clip. Y ese clip lo que indica en primer lugar con colores es en verde que está sin traspasar a cuenta. Pero si le damos al botón, se pondrá en rojo porque ya nos ha generado el asiento de ese elemento, nos va a decir en qué número de asiento está y además si pinchamos podemos ver desde SQL Pyme el asiento que se ha generado en SQL Conta. Aunque aquí no se podrá modificar, no se podrá tocar. Si yo lo quisiera eliminar, también lo voy a poder hacer desde aquí, con la opción de eliminar asiento. Esto se hace para elementos individuales, pero en el día a día obviamente no vamos a utilizar esta opción. No sería demasiado práctica. Vamos a dejarlo enlazado de todas formas. Se nos queda el clip de color rojo. Y si yo me voy a SQL Conta y nos vamos al final del diario, vemos que ya tenemos aquí nuestro asiento e incluso yo podría, con este botón, con el icono de Pyme, abrir ese elemento en la aplicación de gestión. Tendríamos, pues en este caso, esta factura. Ocurre que yo no voy a poder hacer esto. En caso de que tengamos un asiento enlazado desde SQL Pyme, no lo podremos eliminar directamente desde SQL Conta, porque si no, pues tendríamos un descuadre. Tendríamos una factura que consta como enlazada en gestión, pero en contabilidad ese asiento no está. Si quisiéramos eliminarlo, lo haríamos a través de SQL Pyme. Bien individualmente, bien masivamente, que lo comentaremos después. El enlace entre Conta y Pyme, entre contabilidad y gestión, lo vamos a poder establecer aquí. En la configuración de SQL Conta, en la pestaña de enlace de Pyme, tendremos que tener marcado enlazar con SQL Pyme y seleccionamos contra qué empresa y ejercicio se vincula este ejercicio de SQL Conta. Ojo, porque esta opción posiblemente, bueno, es posible que no aparezca. Si no apareciera, lo que tenemos que hacer es comprobar en el archivo de inicio, en el INI, que dispongamos de esta entrada en la sección de rutas. Aquí le indicamos dónde están las bases de datos de Pyme a la aplicación de Conta. Porque si no hacemos esto, si no tenemos esta entrada añadida aquí, no podremos realizar esa configuración desde SQL Conta. Continuando con el enlace contable, bueno, comentaba que no suele ser práctico enlazar los elementos desde gestión uno a uno. Entonces, lo que nos interesa es utilizar ya los procesos masivos. Hay dos posibilidades, ya depende de nuestras preferencias. Uno sería el enlace contable masivo manual, ¿no? Dándole nosotros la orden. Aquí lo que vamos a poder indicar es, por un lado, una restricción de fechas. Generalmente no es necesaria, porque, como hemos visto anteriormente, los elementos que se enlazan a SQL Conta ya quedan marcados, entonces el enlace contable no se va a repetir. Pero si fuera necesario, lo podríamos poner pues unas fechas, por ejemplo, la de hoy. A continuación, tenemos un filtro por serie número, que está desmarcado. Ahora veremos por qué. Y debajo tenemos un grupo de checks, de casillas, donde vamos a ir indicando qué elementos son enlazables. El enlace automático va a generar, por un lado, las cuentas de cliente y proveedor en el diario. Los asientos de facturas de compra y venta, de efectos comerciales, de cobros de facturas y de remesas, de pagos y de movimientos de caja. Y además también podemos enlazar las previsiones, los vencimientos. Caso especial serían los cobros de tickets y los tickets de venta. Si disponemos del módulo de TPV y hacemos tickets o facturas simplificadas, podemos indicar cuando se hace el enlace contable de estos si queremos agrupar esos cobros y esos tickets.
Generalmente nos interesa agrupar por fecha, por ejemplo. ¿Esto qué es lo que implica? Si yo durante el día pues he hecho 100, 200, 300 tickets, la cantidad que sea, si no agrupo, lo que conseguiré en contabilidad pues son 100, 200, 300 asientos diferentes. Y normalmente eso no es del todo deseable. Entonces lo que hacemos es, al indicar que se agrupen, la aplicación me genera un único asiento, o quizás alguno más, dependiendo un poco de cómo sean esos tickets, con los tickets enlazados. Si lo hacemos por fecha del día. Cobros funcionaría igual. El único asiento tiene sus matices. Por ejemplo, en el caso de cobros se ve, yo creo que de forma muy clara. Si tengo cobros por caja y cobros con tarjeta por banco, unos irán contra una 570 y otros contra una 572. Entonces, en ese caso, tiene que haber 2 asientos, por lo menos. Pero nunca llegaremos a tener esa cantidad tan grande que tendríamos si se hace por separado. Y otra opción especial serían las nóminas y los pagos de nóminas. No voy a profundizar demasiado en esto, simplemente mencionaré que si disponemos del módulo de recursos humanos, este módulo me permite cargar en el sistema las nóminas, bien manualmente, bien a través de la importación de un fichero que nos pase nuestra asesoría laboral. Entonces, marcando esas opciones, la aplicación ya me generaría también esos asientos. Recursos, en principio será un módulo pues, que veremos un poquito más adelante. Las nóminas, como vemos aquí, también se pueden enlazar individualmente, exactamente igual que hacíamos con el resto de elementos. Y por último, vamos a encontrar la opción del enlace contable automático. El enlace lo podemos programar. Podríamos crear diferentes tareas de enlace. En las tareas de enlace vamos a poder indicar qué día se hace, entre qué horas, por ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y cada cuánto tiempo, la periodicidad que nos interese indicar. Y para cada tarea de enlace le indicamos aquí abajo qué queremos contabilizar. Por ejemplo, le puedo decir que durante el día me enlace facturas y cobros de facturas, por ejemplo. Pero, sin embargo, yo quiero que a las 8, de 8 a 9, por ejemplo, me enlace los tickets. Es decir, podemos hacer tareas diferenciadas. Además, podemos indicar unas restricciones que generalmente no serán necesarios, de qué elementos ha de coger, y también podríamos indicar restricciones por serie y número. Este proceso es totalmente automático. Los usuarios de la aplicación no notarán ni siquiera que eso está en ejecución. No nos afecta ni a nivel de rendimiento, ni a nivel de avisos o pantallas que puedan aparecer. Simplemente el enlace está funcionando en segundo plano. Pero sí nos avisará en caso de que haya alguna incidencia. Pues algo típico es que creemos una nueva cuenta bancaria sin cuenta contable, nos olvidemos, entonces en ese caso no se pueden enlazar esos asientos y el programa nos avisaría. Pues lo que también podemos marcar es quién recibe las alertas. Pues mi usuario admin, si marcamos este check, recibiría los avisos de enlace contable. Sería a través de la ventana de alertas de SQL Pyme y como vemos aquí, tenemos oportunamente un mensaje de error, pues bueno, de una operación que por algún motivo, un error en cuenta nos indica, pues no se ha podido enlazar. Entonces, de esta manera ya podemos tomar las medidas correctivas necesarias. Si yo ahora desactivo este check, pues ya no me saldrá en la ventana ese aviso. En ocasiones necesitamos deshacer el enlace contable. Hemos comentado que lo podemos hacer individualmente. De hecho, suele ser lo más habitual. No solemos necesitar eliminar asientos pasivamente, pero si en algún caso nos hiciera falta, aquí, disculpen, en utilidades, tenemos la opción de anular el enlace. La ventana es más o menos la misma que veíamos en el enlace. Son las mismas opciones más o menos, pero esto lo que hará es deshacer esos asientos.
Un tema importante, y ya me adelanto un poco a uno de los webinars de la semana que viene, es que a través de la configuración de aplicación de los permisos de acceso, por usuario en la sección aquí de recursos, vamos a encontrar los permisos de enlace contable. Esto consideramos que es importante porque realmente no queremos que cualquier persona de la empresa pueda generar o eliminar asientos libremente. Entonces aquí podemos indicar qué personas, qué usuarios son los que van a poder anular ese enlace contable o realizarlo manualmente. Tendremos aquí el control. Esta sería la parte que nos afecta, pues un poco al enlace contable, ya desde nuestra aplicación de gestión. Estamos hablando de SQL Pyme. Sabemos que en DisitoCAD se disponen de otras aplicaciones como son SQL Obras, SQL TPV, SQL Café. El enlace contable a través de dichas aplicaciones es exactamente igual que lo que estamos comentando a través de SQL Pyme. Todo esto es prácticamente igual. Vamos a continuar este webinar con la parte de fiscal. Entonces, entraremos en esta pestaña y vamos a hacer un breve repaso de los principales modelos oficiales de que disponemos en SQL Conta. Prácticamente todos los modelos funcionan de una forma similar. No vamos a verlos uno a uno por ese motivo, porque son más o menos iguales. Sí me gustaría, en primer lugar, así de forma rápida, indicarles cuáles son los que incluye la aplicación de contabilidad. En primer lugar, en IRPF encontraremos el 111 y el 130. De IVA tendremos el 303, el 369 y el 390. Encontramos aquí opciones específicas, de las que hablaremos al final, para el suministro inmediato de información y el libro registro de operaciones económicas. Tenemos también el 347, 349, 115, 180 y 190. Y además tenemos también los impuestos de las Islas Canarias. Comenzaremos con los modelos de IVA. Concretamente veremos el 303, que es uno de los más habituales. Recordemos, de todas formas, que no se tiene en cuenta la compensación entre trimestres, la prorrata, y tampoco hay modelos para los regímenes forales de Navarra y País Vasco. Uno de los primeros temas que tendremos que tener en cuenta es si estamos o no en el SI, en el suministro inmediato de información. Si no lo estamos, los modelos fiscales irán por fecha contable. Y en caso de que sí estemos en el suministro inmediato de información, ya irán en base al periodo impositivo. Esto es así para que cuadre la información que hemos enviado a Hacienda a través del SI con lo que presentemos en los impuestos oficiales. El 303, desde esta pantalla, lo primero que hemos de hacer es crear el periodo que nos interese. Indicaremos la fecha, el periodo, será el mes o trimestre que queramos. Vamos a coger el primer trimestre. El nombre, que es totalmente libre, no afecta realmente a nada. Y la aplicación ya nos indica aquí los meses en base al periodo que hemos seleccionado. Con esto tenemos ya creado nuestro 303 del primer trimestre. ¿Qué vamos a incluir aquí ahora cuando le demos a calcular? Que se lo damos a través de este botón. Se van a incluir todas las facturas emitidas y recibidas, salvo aquellas que tengan régimen de IVA no deducible. Y el 303 se va a calcular, vemos que ya tenemos las casillas rellenadas, se va a calcular a partir de la información de registro de IVA del diario, que se refiere concretamente a la parte, vamos a coger una factura cualquiera, que tenemos aquí abajo. Si vemos el impuesto, encontramos determinadas casillas que salen con fondo blanco y otras casillas con fondo amarillo. Todas las casillas con fondo blanco las vamos a poder modificar, podemos escribir cualquier valor, si fuera necesario. Sin embargo, las casillas que tengan fondo amarillo no se pueden tocar, son fijas porque normalmente
son valores calculados. Una modificación manual de forma habitual es, por ejemplo, las cuotas a compensar de ejercicios anteriores. Disponemos también, si desplegamos el botón de calcular con esta flechita, del informe de cálculo de datos. En este informe vamos a encontrarnos, primero, el detalle de todas las facturas emitidas y recibidas. Vemos que son realmente dos informes. Este es el de soportado y este es el de repercutido. Vamos a quedarnos con este de aquí. Si vamos avanzando, tenemos también un cuadro resumen por porcentajes de IVA, régimen de IVA, ya un poco según la información que tengamos. Y luego al final, esto que encontramos aquí será un desglose del resultado del cálculo de determinadas casillas que son relevantes en el modelo. En caso de que tengamos incidencias, pues todo esto nos puede ayudar a detectarlas. Recordemos que son dos informes, se generan, los tenemos aquí en la barra de tareas que tiene la aplicación de SQL Conta. En estos informes, la información que se incluye es exactamente la misma que la que se ha incluido en el cálculo del 303. Y, como hemos comentado, están pensados para verificación. Tenemos también la posibilidad de sacar un borrador. Este lo genera la propia aplicación. Y también podemos generar el borrador de la agencia tributaria, que este ya se generaría a través de la web de la agencia tributaria. Hay tres casillas, como vemos aquí, que tengo que marcar, entonces, mientras no las marquemos, la aplicación no me permitirá ni enviar ni generar el borrador. Con esto ya vemos que la aplicación conecta con un servicio de la agencia tributaria y veremos que ya tenemos aquí en PDF ese borrador oficial. Tan importante como calcularlo es presentar el modelo. Por un lado tenemos la opción de validar y por otro lado la de presentar la declaración. Son similares. Si pulsamos validar, la aplicación lo que va a hacer es generarme un fichero y mostrarme aquí el borrador. Y si hacemos la declaración, que no la podremos presentar por motivos obvios, aquí hay que entrar en la web de la agencia tributaria con el certificado digital, si no, obviamente no la podremos presentar, y el fichero que vamos a subir se genera en la ruta que se nos indica en esta ventana. Lo que ocurre en la web de la agencia tributaria es que nos va a solicitar este fichero, nosotros lo cargamos allí, nos presentará pues la información del fichero, se hará una validación en esa web y si estamos conformes, pues ya se puede firmar y enviar con nuestro certificado digital. En caso de que recalculemos un impuesto ya generado y ya calculado, se volverá a recalcular entero. Entonces, si hemos hecho alguna modificación manual, la vamos a perder. Tenemos que tenerlo en cuenta. En estos casos, si tenemos un modelo calculado y modificado, pero queremos, por el motivo que sea, volver a hacer un cálculo, podemos volver a crearlo. Yo puedo crear, sin ningún tipo de límite, diferentes modelos del mismo periodo. Una vez que tenemos presentado y realizado el modelo, estamos de acuerdo con él, a través del botón del clip, que es similar al que tenemos en elementos de SQL Pyme, podemos desde aquí generar el asiento de la liquidación. Aquí lo tendríamos, ya con la configuración de cuentas que tengamos en la aplicación. Esta configuración de cuentas, las cuentas que aparecen aquí, lo vamos a tener en opciones, configuración y en la sección de IVA y IRPF. ¿Vale? Se cogerían las cuentas que vamos a encontrar por aquí. Si queremos eliminar ese asiento, desde aquí también podemos eliminarlo. Con un clic, la primera vez lo genera y si lo volvemos a dar ya lo eliminaría.
Y hay una opción también que a veces es interesante. En ocasiones no presentamos nosotros directamente el modelo, sino que lo hace nuestra asesoría, pero nosotros hacemos todo el trabajo. Entonces, en ese caso, con el botón del disquete, podemos generar, tenemos que marcar las casillas, igual que antes, podemos generar ese fichero, que es el que luego le podremos pasar pues, a nuestra asesoría para que lo presenten ellos. Otro modelo importante sería el modelo 347 de operaciones con terceros. Funciona de forma parecida al 349. En el momento de generarlo, pues sería similar. Aquí no hay periodo, le indicamos también un nombre y calculamos. Sería el mismo sistema que hemos visto anteriormente en el 303. Como sabemos, el 347 coge las operaciones del ejercicio que superen los 3.005 euros. Y al igual que ocurre con el resto de modelos, la información sale del registro de IVA. Hay un detalle que hemos de tener en cuenta, que es que si volvemos al diario y vamos al apartado de registro de IVA, hay un check que es excluir de 347. Entonces, todas aquellas operaciones que tengamos excluidas no se van a traspasar al modelo 347. El 347 incluye las facturas exentas nacionales, no deducibles, facturas de arrendamiento de compra que no tengan IRPF y facturas de arrendamiento de venta sin IRPF. Y en el 347 no se van a incluir las facturas intracomunitarias, extracomunitarias, de exento Canarias y las facturas de compra de arrendamientos con IRPF, que esas irían al modelo 115. Además, para el importe en efectivo, se tienen en cuenta las operaciones donde interviene la cuenta de caja y se superan los 6.000 euros. Podemos ver las pestañas de operaciones comunes, donde podemos también, igual que antes, modificar el modelo, exactamente igual que hacíamos antes. Aquí veremos que tenemos diferentes páginas y podemos eliminar páginas o crear nuevas páginas con información. Y en el caso de personas físicas, la razón social debemos desglosarla con el formato de apellidos y nombre. Entonces, para que la aplicación automáticamente lo haga, en las opciones de configuración de SQL Conta, aquí en IAT, vamos a encontrarnos la opción de desglosar razón social en apellidos y nombre para personas físicas. Después tenemos la pestaña de arrendamientos. En la pestaña de arrendamientos aparecerán los que provengan de facturas de venta, que aquí podemos rellenar también la información del inmueble. Igual que en el 303, vamos a disponer de dos informes, el resumido, que serían realmente dos informes, el de incluidos y el de no incluidos. En ambos informes, lo que vamos a ver serían pues, los clientes y proveedores con un resumen de operaciones por trimestre y unos totales. En el de incluidos se verán los que superan los 3.000 euros y en el de incluidos los que no lo superan. El cálculo del 347 se hace en base al NIF-CIF del cliente o proveedor, es decir, yo podría tener diferentes clientes con el mismo CIF, entonces aquí se agruparía. Y eso ocurriría también cuando lo vemos en el de no incluidos. Y el otro informe que tenemos sería el detallado, que básicamente sería la misma información del resumido, pero aquí ya vemos todo el detalle de facturas de estos clientes y proveedores. Son informes que al fin y al cabo sirven para lo que es hacer una verificación. Y recordemos que
si tenemos algún asiento marcado la opción de exclusión del 347, pues esa factura no vendrá reflejada aquí. La presentación la vamos a hacer exactamente igual que con el 303. Tenemos este botón, se genera un fichero, nos lleva a la web de la agencia tributaria e igual que ocurría anteriormente, vamos a necesitar nuestro certificado digital para poder realizar esta presentación. Pero en el 347 tenemos una particularidad, que es que podemos introducir aquí el texto para las cartas, porque el programa nos genera las cartas para enviar a clientes y proveedores. Estas cartas, vamos a verlas desde aquí, lo que van a contener, como vemos, pues aparte de la información del cliente o proveedor, veremos el texto, que es personalizable, y el resumen de operaciones. Como normalmente no las imprimiremos, meteremos en sobres ni las enviaremos por correo postal, normalmente lo que haremos será a través de esta casilla ya decirle a la aplicación que las envíe por email. Se puede o hacer todo o enviar solo de clientes, de proveedores o determinadas cartas. Tenemos todo este grupito de opciones ahí. Para que esto se pueda enviar por email, obviamente hemos de tener en las cuentas de nuestros clientes y proveedores en la sección de anagráficos el email. Si tenemos SQL Pyme o cualquiera de nuestras aplicaciones de gestión y ya estamos creando allí los clientes y proveedores y ya estamos introduciendo allí el email, esta información ya se trasladará automáticamente al plan contable. El siguiente modelo que vamos a consultar sería el modelo 115, ¿vale? Donde se van a incluir las facturas de proveedor con régimen de arrendamiento que incluyen retención. El funcionamiento viene siendo el mismo. Se crea el modelo, el periodo que nos interesa, le podemos dar el nombre que queramos, pues que efectivamente funcionen todos igual, calculamos y ya tendríamos nuestro modelo, vemos, rellenado. El resto del funcionamiento pues es el mismo, el habitual. Se pueden modificar las casillas con fondo blanco y una vez que hemos terminado con él, pues podríamos ya hacer la validación o generar los borradores. El 111 de IRPF, vamos también a crearlo y calcularlo. Y aquí también comentaremos algunas de las particularidades de que dispone. Vemos que el sistema siempre es el mismo. Entonces, tenemos nuestro impuesto rellenado. En primer lugar, quizás la particularidad que yo considero más importante que tiene este modelo es que en ciertas casillas hemos de indicar qué información se obtiene, de dónde se obtiene esa información. Si, por ejemplo, nos vamos al importe de las percepciones, vemos que ya sale un importe. Aquí arriba tenemos una fórmula establecida. Entonces, vendrá de los apuntes con cuentas que comiencen por las 640. En este caso, obtiene el saldo. O, por ejemplo, en retenciones, vemos que nos cogería el importe del haber de las cuentas que comiencen con la 4751. Es interesante tener en cuenta que es recomendable que la cuenta que se utilice para retenciones de trabajadores sea diferente de las que se utilicen en actividades económicas, para que el programa las pueda distinguir. Entonces, de esta manera, la aplicación pues ya lo hará de forma correcta. No tendremos que tocar nada. Y para rendimiento de actividades económicas, aquí abajo, ya se va a obtener los valores de las facturas de compra que tengan retención. ¿Vale? Los regímenes deducibles y que no sean arrendamientos. En caso de que estemos en el sí, pues recordemos que
También los rendimientos de actividades económicos se van a calcular en base al periodo impositivo. En el caso del 111, a diferencia de lo que podíamos hacer con el 303, el asiento de liquidación ya se tendría que introducir manualmente. El 369 es también un modelo que tiene algún punto interesante, pero lo primero, antes de calcularlo, es ver de dónde vienen los datos. Antes de nada, nos vamos a ir a la configuración de la aplicación de SQL Conta. Y si nos vamos a la sección de IVA y IRPF, vemos que tenemos este apartado de la derecha donde podremos configurar los impuestos por países. Aquí podemos crear los diferentes países y los porcentajes de IVA de esos países y las cuentas que queremos utilizar. Vamos a dejar el que teníamos, que era Francia. Y importante marcar esta casilla, si no, esta configuración no se aplicará. Si nos vamos a SQL PYME en la aplicación de gestión, nos interesa saber que en la configuración de aplicación también vamos a encontrar un grupo de opciones similares. Opciones por países, los porcentajes y en la configuración de enlace contable también vamos a encontrar esa configuración de cuentas. Recordemos que para que aparezcan aquí los países tenemos que tenerlos creados en el otro lado. Entonces, esta sería la base un poco para que todo esto funcione. Y luego, si nos vamos a las cuentas contables, cogemos pues un cliente cualquiera, pues vemos que en datos anagráficos vamos a poder indicar el país aquí arriba y aquí abajo del cliente, ¿vale? Si es España, Francia, Dinamarca, el que sea. Vamos a ver ahora cómo sería un asiento de una factura. Vamos a localizar, lo tenemos por aquí arriba, el 535. Entonces, aquí vemos que tenemos esta 430, que desde aquí podemos acceder a su ficha. Si vemos pues cómo tenemos los anagráficos, efectivamente aquí tenemos definido el país y ya le tenemos predeterminado el régimen de IVA como ventas a distancia. De forma que, como ya está hecho en la cuenta contable, en el asiento ya me arrastra esos datos. Tenemos aquí el país, que ha venido de los anagráficos, y tenemos aquí ya también indicada la modalidad de IVA. Al final funciona pues como un asiento más. Simplemente hemos de tener en cuenta estos detalles para que esto luego se refleje en el 369. Exactamente igual que si fuera un asiento pues a régimen general, tenemos el desglose de bases, en este caso al IVA del 20%, que sería el correspondiente de Francia. Y si viniera esta operación desde PYME, desde gestión, pues el asiento que tendremos es el mismo que estamos viendo aquí. Entonces, con esto tenemos en la parte fiscal la posibilidad de crearlo. Es la misma operativa que conocemos. Indicamos el periodo, indicamos el nombre. Recordemos que los nombres son totalmente libres, que no afectan a nada. Calculamos y ya tendremos el impuesto generado. Entonces, vemos que se nos rellenarán algunas casillas siempre en base a la información que tenemos. Aquí tenemos el correspondiente a esa factura, ¿no? En cuestión a la información que tenemos en el registro de IVA. Y una vez que lo revisamos y estamos conformes con el cálculo, lo podemos grabar. Un punto a tener en cuenta es que en el 369 no hay presentación directa como la que sí hay en el 303 o en el 347. Aquí no. Aquí hemos de generar el fichero y luego ese fichero ya lo cargaremos en el apartado correspondiente de la web
de la agencia tributaria. Y en el apartado de modelos de IVA podemos localizar también los libros registros de IVA e IRPF, expedidas y recibidas. Vamos a ver cómo se genera. Hemos de seleccionar la actividad y, en principio, si el resto de datos los tenemos correctamente, aceptamos. Y esto ya me genera esa información en un fichero Excel. Vamos a grabarlo en el escritorio y vamos a abrirlo. Aquí estaría, ya con el formato adecuado. Y el de IRPF va a funcionar exactamente igual. Seleccionamos la actividad y también me generará el fichero. Aquí estaría. Otra particularidad que nos vamos a encontrar en la sección fiscal sería el libro de actividades. Vamos a poner las fechas. Saqué todos los registros y vamos a darle a mostrar. Aquí tendríamos este libro de actividades. Vemos que ya nos aparece con toda la información correspondiente. Y estos libros de actividades obtienen la información de las cuentas contables que vamos a configurar en la sección de asignación de cuentas. Vemos que tenemos algunas ya preconfiguradas, pero en caso de que tengamos alguna particularidad, hemos de modificar esas cuentas en esta opción que tenemos aquí. Aunque SQL Conta no dispone de los modelos de las haciendas forales, de Navarra o País Vasco, recientemente sí se añadieron los impuestos para las Islas Canarias. En este caso, vamos a encontrarnos el modelo 425, que equivaldría, este de aquí, al modelo 390, el 415, que equivale al 347, el 417, que equivale al 303 mensual, y el 420, que equivale al 303 también, pero en este caso al trimestral. No lo vamos a calcular porque no hay operaciones de este tipo, pero vemos que la pantalla es la misma que encontramos en el resto de modelos y la operativa es la misma a nivel de cálculos, de creación de diferentes modelos, posibilidad de generar también esos ficheros, presentar la declaración. En caso de que no dispongamos de alguna de estas opciones en nuestra aplicación, recordemos que tendríamos que actualizarla. En el momento en el que actualicemos SQL Conta, a la última versión, pues tendremos las opciones nuevas e incluso pues, bueno, el rediseño que se ha realizado recientemente. Finalmente, ya como última parte de este webinar, vamos a hablar del suministro inmediato de información. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que en opciones, en la configuración, dentro del apartado de AEAT, lo hemos de activar. Aquí vamos a ver que tenemos el sí para la Agencia Tributaria Estatal, para la AEAT. También hay los envíos para las comunidades forales de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa o Álava, para la Agencia Tributaria de Canarias, y también está el libro de registro de operaciones económicas, el modelo 240 de Vizcaya. Cuando trabajamos con el SI, con el suministro inmediato de información, una de las cosas más importantes es conocer el funcionamiento de las fechas que hay en el registro de IVA, de las que iremos hablando después. Porque todo esto va a tener luego una repercusión en los periodos impositivos en los que se declaran las diferentes operaciones. Una vez que activamos aquí el SI, vamos a encontrar, bueno, en primer lugar, el periodo de liquidación, si es mensual o trimestral, e importante, las fechas de inicio y fin.
que las informaríamos pues, en caso de que en mitad del ejercicio empezáramos a acogernos o a no al suministro inmediato de información. Vamos a encontrar también los días de retardo, que habitualmente son 4. Vamos a poder ver también que se envía como descripción de la operación, si la descripción que aparece en el primer apunte o la descripción de la cuenta de compras o ventas, y el nivel de cuenta. Y además, para poder hacer los envíos al suministro inmediato de información, hemos de contar con un certificado digital. Generalmente, los envíos los tendremos programados de forma automática. Entonces, la aplicación, en base a este número de días de retardo, hará el envío de facturas emitidas y recibidas, en base a las fechas que luego hablaremos de ellas. Para que este envío se pueda realizar, hemos de tener instalado en nuestro servidor el servicio de SQL Conta. Se trata de una pequeña aplicación que se ejecuta en el servidor en segundo plano, que es la que se encarga de tareas automáticas, como por ejemplo, ejecución de copias de seguridad, pero también del envío al SI. Entonces, a través de este grupo de opciones de aquí abajo, podremos instalar en el servicio ese certificado, podemos comprobar el certificado y podemos probar las conexiones. De esa manera ya podremos activar estos envíos automáticos. Bueno, si los tenemos en automático, esta casilla, si la tenemos marcada, nos avisará ya en el momento de entrar en la aplicación de los errores que se hayan producido en el último envío. Vamos a ver algunos casos. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a un asiento. Vamos a localizarlo. Tenemos un caso preparado, que sería este de aquí. Se trata de una factura de ventas y en estos casos el envío se hará 4 días a partir de su fecha de expedición o emisión, que será la fecha factura, que será la fecha contable que encontramos por aquí. Y a partir de esta fecha contable es con la que se determinará el periodo impositivo. Habitualmente, la fecha contable coincidirá con la fecha de factura en estos casos. Entonces, ese cálculo de los 4 días pues, se hará en base a esta fecha. Si nos vamos al botón del sí, del suministro inmediato de información, veremos, en primer lugar, el estado, si está presentada o no presentada. En este caso todavía no está enviada. Vamos a ver también el envío, si está pendiente de enviado o con estado de indefensado. Y ojo, porque aquí hay una opción que es forzar no envío. Entonces, si la forzamos, lo que va a ocurrir es que la aplicación no enviará esta factura al suministro inmediato de información. En caso de que queramos bloquear alguna por el motivo que sea, lo podremos hacer a través de esta opción. Vamos a dejarla como pendiente. Desde aquí, lo que podríamos hacer es ya el envío al sí. Un momento. Vamos a comprobar una cosa. Vamos a dejar activados los envíos. Vale. Vamos a volver a nuestro asiento. Y ahora sí, al volver a entrar aquí, vemos que ya tenemos este desplegable con las diferentes opciones para operar con esta factura. El sistema me va a permitir, por un lado, hacer el envío manualmente. Obviamente no lo podremos hacer, ya me solicitaría el certificado para hacerlo. Podríamos enviar un digno censado. Podríamos forzar el envío de una modificación de la factura, esto para casos en los que pues, hayamos modificado en la aplicación y queremos obligar a que se envíe, pero ya como rectificación, como modificación en el sistema.
Y también podemos solicitar desde aquí una anulación de una factura. La anulación, la solicitud de anulación, habría que hacerla en caso de que queramos realizar modificaciones. Yo he enviado la factura, está en el sistema de la agencia tributaria, pues con los datos que hemos indicado, y con esto lo que hacemos es solicitar a la agencia tributaria que figure como anulada. Se podría modificar ya en ese momento y luego en el siguiente envío ya se envía como modificación o podremos forzar ese envío. Y luego se puede realizar una consulta del estado de envío y una previsualización del XML que se envía. Esto quizás ya sea un tema un poco más técnico. Después tendremos aquí lo que son fecha de presentación o modificación. En caso de que esté enviada aparecerá, si no, no. Y también tendremos el ejercicio, el periodo impositivo, que aparecerán rellenados también si está enviada al sí o no. En caso de que no lo esté, no se rellena. El periodo impositivo me lo da, si no está enviada aquí abajo, ¿vale? Será aproximado, porque el cálculo real y definitivo se hará en el momento del envío. Y se hace simplemente en base a los días naturales. No se tienen en cuenta sábados, domingos y festivos. Más cosas. En el resto de la pantalla nos encontraremos que ya estará rellenado habitualmente el tipo de factura, si es completa o simplificada, si tiene un tipo de factura especial, también lo podemos ver aquí, el tipo de factura de agencia tributaria y la clave del régimen especial. Esto en principio ya viene rellenado una vez que lo introducimos. Y podremos indicar pues, fechas de operación, de primera factura resumen, descripción de operación manual y una serie de datos a mayores. Y el histórico de los envíos que se hayan hecho del documento. Con respecto al periodo impositivo, hay una excepción con la fecha de operación. Si la operación vinculada a la factura se ha producido en no más de 30 días antes, se puede cambiar el periodo impositivo y poner el del mes anterior. La descripción de la operación va a permitir enviar al sí lo que he escrito ahí para esa factura, indicado en la configuración que se mencionó antes. Cuando se hacen los envíos manuales, pues el icono luego, las letras, se podrían en verde. Vamos a localizar otra factura, por ejemplo, la 500. ¿Vale? Este sería un caso de otra factura, de una factura de compra. En este caso, esta fecha factura será la real del documento, pero la fecha contable se refiere al momento en el que la registramos en la aplicación. Pues aquí vemos que las fechas son diferentes, ¿no? Fecha factura es de abril y fecha de mayo. Y la fecha contable sería la de mayo. Esto ocurre muchas veces porque es una factura que nuestro proveedor pues, emitió, en este caso en abril, pero hasta mayo no llega a nuestro poder y no la podemos introducir en contabilidad. Y aquí, para que calculemos el plazo de presentación y el periodo contable, se va a tener en cuenta la fecha contable. Exactamente igual que ocurría en las facturas de venta, pero en este caso vemos que es más habitual que sean diferentes. La fecha de factura puede ser de cualquier mes anterior e incluso podría ser pues, de un ejercicio anterior. Pero lo importante al final es eso, es la fecha en la que la contabilizamos. Entonces vemos que aquí ya nos propone como periodo impositivo el 5, el del mes de mayo. La fecha de operación es informativa, no va a afectar al periodo impositivo. Y la fecha de recepción solo la vamos a tener en cuenta en compras.
Esta afectaría el periodo impositivo, pero nada más que en determinados casos. Según la normativa, se establece que en los primeros 15 días del mes podemos meter facturas en el mes anterior. De tal manera que aunque la fecha contable es el 7 de mayo, si le quisiéramos meter el periodo impositivo anterior, que es abril, podríamos cambiar la fecha de recepción a una fecha de abril. Por ejemplo, el 20 de abril. Si tenemos fecha de recepción, la que va a mandar para el periodo impositivo será esta. Si no, será la fecha contable. Hemos de tener en cuenta, eso sí, que el registro de IVA y el 303 con el SI se hacen en base al periodo impositivo, no a la fecha contable. Entonces, cuando se genera el modelo 303, si no hay periodo impositivo, no sabrá qué datos incluir. Vamos a hacer un pequeño retroceso ahora que tenemos activado el suministro inmediato y vamos a volver a calcular el modelo 303. En este caso, como yo tengo activado el suministro inmediato de información, me aparece este mensaje. Si acepto, lo que tenemos son dos informes, uno con una relación de facturas de soportado y otra de repercutido. En mi caso, me aparecen todas las que tengo en el sistema. ¿Y qué facturas son estas? Son facturas que no tienen periodo impositivo y salen aquí porque la aplicación no sabe qué hacer con ellas. Al tener el sí y al generarse los modelos fiscales en base al sí, si no lo tienen, el programa no sabe si incluirlas o no incluirlas. Entonces, nos va a dar este informe para que nosotros decidamos pues, lo que hacemos con ellas, si se han de revisar, si hay que enviarlas, bueno, lo que haya que hacer con ellas. Que este informe, en el caso de que no tengamos el sí como veíamos anteriormente, pues no va a aparecer. El 390, si estamos en el sí, no lo vamos a presentar. Y luego vamos a encontrarnos por aquí una opción que son las comprobaciones de NIF de terceros. Esto nos llevaría a la agencia tributaria, como siempre hay que entrar con certificado. Y vamos a poder consultar también desde aquí el histórico de envíos. El histórico de envíos vamos a ir viéndolo con los envíos masivos o los envíos automáticos. Por cada envío aparecerá un registro en la parte superior y abajo lo que ha ocurrido en ese envío, que se ha enviado y lo más importante, qué es lo que no se ha podido enviar. En la sección de arriba vamos a encontrarnos un pequeño resumen de lo que ha ocurrido. Vamos a ver cuándo fue el envío, qué fecha y hora, el tipo, manual o automático, el tipo de operaciones, bueno, versión del envío y luego errores de prevalidación correctas, aceptadas con errores incorrectas y errores de comunicación. Los errores de prevalidación, que aquí no tenemos ninguno, son los que se producen en la validación inicial que hace la aplicación antes de enviar al suministro inmediato de información. Hay una serie de errores habituales que se pueden detectar antes incluso de comunicarnos con sistemas de la agencia tributaria. Por ejemplo, pues si una factura no tiene NIF o CIF. Esos errores ya saltarían aquí para que los podamos corregir y reintentar esos envíos. Las de facturas correctas son facturas que se han podido enviar sin mayor incidencia. Hay también facturas que se aceptó el envío pero que tienen algún tipo de incidencia. Las incorrectas son las que han sido rechazadas por la agencia tributaria y luego están los errores de comunicación. Ya si esto ya va un poco más a bajo nivel, ya no es un error en sí de factura, sino que ya es error en que, por ejemplo, se haya cortado la comunicación o algún error en el sistema de la agencia tributaria. Y abajo vamos a ver marcados en amarillo
los registros que contienen algún error y en blanco los que han ido bien. El asiento 470 ha ido bien. Con doble clic me voy a poder ir a consultarlo. Aquí lo tenemos. Y si nos vamos aquí al botón del sí, bueno, vemos que en primer lugar las letras aparecen de color verde. Y aquí efectivamente vemos que ya está en estado correcto, ya sale como enviado, ya tenemos fecha de presentación, tenemos ejercicio y periodo impositivos. Es decir, toda esta información ya la tenemos rellenada. Sin embargo, en este vemos que se ha producido un error. Entonces en el asiento me sale en rojo el texto. Ya vemos que está como incorrecto. Sale eso sí como enviada. Y aquí en el histórico, bueno, vemos que se intentó el alta. El error, ya lo estábamos consultando aquí. Se trata de una factura duplicada. Entonces lo que habría que hacer, bueno, es comprobar, ¿no? ¿Por qué se ha producido esa incidencia? En general, como comentaba antes, los envíos al sí se realizarán de forma automática. No obstante, en la parte fiscal, además de ese histórico de envíos, vamos a tener tres opciones. Y en nuestro día a día, si quisiéramos forzar el envío manualmente, podríamos utilizar la primera, que es el envío de operaciones comunes. Básicamente se trata de darle a enviar y podríamos enviar lo que haya para enviar en este momento, el plazo, ¿no?, de 4 días. También se pueden enviar por separado facturas emitidas y cobros a criterio de caja o facturas recibidas y pagos de criterio de caja. En todos casos nos pedirá en primer lugar el certificado digital. Sin este no vamos a poder realizar el envío y una vez seleccionado el certificado, pues el proceso será el mismo que si lo tuviéramos en automático. Finalmente, en fiscal vamos a encontrar las opciones para el libro registro de operaciones económicas. Esto es un sistema de control de la tributación de todas las empresas y autónomos que están sujetos a la normativa de Vizcaya y es independiente del tamaño, al contrario de lo que ocurre con el suministro inmediato de información. En Batuz lo que vamos a encontrar son tres componentes, que estarían Ticket Buy, que ya se refiere a gestión, el libro registro de operaciones económicas, que ya lo hay aquí en contabilidad, y por último ya estaría la elaboración de borradores que ejecuta la Agencia Foral de Vizcaya. Ticket Buy se refiere a facturas emitidas. Ticket Buy lo vamos a encontrar en PYME, TPV u obras. Y Ticket Buy se configura en gestión. Como vemos, se refiere a las diputaciones forales de Guipúzcoa, Vizcaya o Álava. Lo vamos a poder activar aquí. Se puede instalar el certificado para que se realicen los envíos de forma automática. Y como se refiere a facturas emitidas, en el momento en el que se emita desde SQL Pyme una factura de venta o un ticket, en ese momento ya se envía a Ticket Buy y ya se genera el documento con un código QR para que el cliente pueda realizar la verificación de que eso se haya enviado correctamente. Esto tiene implicaciones, eso sí. Un documento enviado Ticket Buy no lo podremos modificar. Ya cambia un poco la forma de trabajo. Yo no podré modificar una factura. Tendré que realizar un abono y facturar de nuevo. Esta es la parte que nos vamos a encontrar en gestión. Y en contabilidad nos encontraremos el libro registro de operaciones económicas, que ya va a incluir facturas recibidas, bienes de inversión, cobros y pagos de criterio de caja y cobros en metálico superiores a 6.000 euros. Por lo demás, el funcionamiento a nivel de aplicación es prácticamente igual al del suministro inmediato. En la configuración, en la parte de AEAT, activaremos el modelo 240
exactamente igual que hacíamos antes. Podremos hacer el envío de forma automática, también igual que podemos hacer en el suministro inmediato. Y tenemos también la posibilidad desde aquí de realizar el envío de forma manual. Además, vamos a disponer, aquí veremos que está vacío, de un histórico de envíos. No tenemos registros en esta ocasión, pero vemos que los campos, ¿no? La información que podemos encontrar aquí, pues bueno, es la misma que teníamos en el SI, en el suministro inmediato. Y con esta parte damos por terminado el webinar de hoy. Esperamos que les haya resultado práctico y de su interés, que le hayan encontrado utilidad. Sobre todo también esperamos pues, que hayan podido aprender algunas cosas nuevas. Pues ya para terminar, de nuevo agradecerles la asistencia a este webinar de hoy y muy buenos días a todos.